El Señor viene por una iglesia sin contaminación, por una iglesia pura. Porque estas mujeres decían ser cristianas, decían hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué se quedaron? ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos saber quién tiene el Espíritu de Dios y quién no? Aquellos que se sujetan a hacer la voluntad de Dios, esos son los que tienen el Espíritu de Dios. Porque estas mujeres no tenían aceite en sus lámparas, no tenían el Espíritu de Dios. Porque si hubieran tenido el Espíritu de Dios, se hubieran preparado antes. Por eso debemos de estar listos antes, porque el Señor va a venir y tenemos que estar listos y preparados. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes tomaron aceite. Las prudentes fueron prudentes, ¿por qué? Porque obedecieron. En sus vasijas, llenaron sus vasijas con obras. Porque la fe sin obras es muerta. Dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas. No quiere decir que las obras son las que nos salvan, no. Pero cuando Cristo viene, todo cambia. Cuando Cristo viene, somos diferentes al mundo. Cuando Cristo viene, somos luz en medio de esta generación perversa, en medio de esta generación sucia, en medio de esta generación oscura, esta generación que no quiere sujetarse a hacer la voluntad de Dios, que no quieren sujetar la carne, que no quieren dejar de hacer lo malo. Y tardándose el esposo, las lámparas son las buenas obras de los cristianos. Se tienen que ver los frutos del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado. Por sus frutos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Como vieron que el esposo no venía, como vieron que el esposo se tardaba en venir, ¿qué dijeron? Vamos a estar en la carne. El esposo no viene, pero debemos estar todo el tiempo orando y velando. Debemos que estar todo el tiempo ganando almas. Tenemos que estar todo el tiempo trabajando para Dios. ¿Cómo lo encontrará Dios a usted cuando Él venga? ¿Cómo encontrará su vida? ¿Cómo lo encontrará Dios? Pero estaban dormidas espiritualmente y el pueblo cristiano está dormido. El pueblo cristiano está dormido y necesitan regresar a la senda antigua de la santidad. El pueblo cristiano está dormido. Los cristianos están dormidos y el pueblo de Dios está dormido. Los pastores están dormidos. Dios les pedirá cuentas. Dios nos pedirá cuentas. Dice en Mateo 24, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Pero el día y la hora nadie la sabe, más el Padre la sabe. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pero sabed esto, el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, velaría. Tenemos que velar y orar, porque no sabemos cuándo ha de venir el Hijo del Hombre. Pero si usted supiese cuándo ha de venir el Dios, usted se prepararía. Pero como no sabemos cuándo ha de venir, tenemos que prepararnos todos los días orando y viviendo una vida santa sin mancha. Estad preparados, porque si no Dios te pondrá con los infieles. Bienaventurado el varón que cuando venga el Señor le vaya haciendo su voluntad. Pero el que comience a emborracharse y el que comience a beber, el Señor lo pondrá con los incrédulos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Y a la medianoche, a la hora que menos piensas vendrá el esposo. A la hora que menos piensa el mundo, vendrá el Hijo del Hombre.
A la hora que menos piensa el mundo, aparecerá el Hijo del Hombre con poder y gloria. Y lo verán los que lo traspasaron, y lo verán todos en la segunda venida. Verán venir al Hijo con poder y gloria. El arrebatamiento está tan cerca. Y dijo, a la medianoche se escuchó un clamor. Aquí viene el esposo. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. A la hora que menos pensaba el pueblo de Dios, a la hora que menos pensaba apareció el Hijo de Dios, a la hora que menos pensaba aquellas vírgenes que no se prepararon, apareció Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A la hora que menos pensaba, apareció el esposo. Porque sabemos que nadie sabe el día ni la hora, pero el esposo puede venir a la hora que menos pensemos. El esposo puede venir como ladrón. El ladrón no avisa y viene y roba, pero Dios vendrá también como un ladrón. Y a la medianoche, que son como las 12, se oyó un clamor, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. ¿Cómo recibirá a Dios? ¿Cómo encontrará su vida Dios si Él viniera? Si Él viniera, usted se iría o se quedaría en la tribulación. Si el Señor viene, ¿cómo encontraría nuestras vidas? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se levantaron. ¿Hasta qué hora se prepararon cuando el esposo ya venía? ¿Hasta qué horas estaban listas hasta que el esposo vino? Y arreglaron sus lámparas. Nuestras lámparas tienen que estar encendidas. Tenemos que tener el aceite y la vasija. Nuestras buenas obras, tenemos que tener el Espíritu de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta quiénes tienen el Espíritu de Dios? Los que sujetan la carne. Los que predican. Porque el Señor, ¿cómo te encontrará? ¿Qué te encontrará haciendo en su obra? ¿Te encontrará predicando su palabra? ¿Te encontrará viviendo en santidad o cómo te encontrará Dios? Si Él viniera en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, no sabemos cuándo, pero vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que arreglar nuestras lámparas. Nuestras lámparas no tienen que estar apagadas. No tenemos que estar dormidos espiritualmente. Tenemos que estar despiertos. Nuestras lámparas tienen que estar encendidas. ¿Y qué necesitaban las lámparas para ser encendidas? Necesitaban el aceite. Necesitaban el aceite. Usted tiene que sentir que el Espíritu Santo está en usted. Tenemos que diferenciar entre quienes son hijos de Dios y quienes no. Porque el Señor, estas vírgenes se quedaron porque no se prepararon, porque no estuvieron listas, porque el esposo venía y Él las encontró durmiendo, y Él las encontró durmiendo espiritualmente. Y así la iglesia está dormida hoy en día. Y usted puede ver, no se habla mensajes de arrepentimiento, solo se habla mensajes de prosperidad. Tú eres gigante y vas a vencer, pero no se habla que Dios es santo y puro. 3 veces santo es Dios. 3 veces santo es Dios. Y Dios no permitirá que nada inmundo entre al cielo, que nada sucio entre su presencia, porque Él es puro y Él aborrece el pecado y Él aborrece la desobediencia. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Que usted no sea como esas mujeres que estaban pidiendo aceite por último momento, porque no tenían aceite y el esposo se estaba acercando y se habían quedado sin aceite. Que usted pueda tener el Espíritu de Dios, que usted sujete su carne, porque los que hemos muerto hemos sido crucificados
Hemos sido crucificados, el pecado ha sido crucificado, la carne ha sido crucificada, todo lo malo ha sido crucificado, porque somos nuevas criaturas, porque somos diferentes al mundo. Hemos muerto al pecado, por tanto vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mas las prudentes dijeron, danos de vuestro aceite. Pero ellas dijeron, no, id ustedes a los que venden y comprad para vosotras mismas. Que usted no sea imprudente, que usted sea sensato, que su lámpara esté prendida y que no esté apagada. Que usted tenga el Espíritu Santo de Dios, porque estas mujeres se quedaron porque no tenían el Espíritu de Dios, pero vosotros sean llenos del Espíritu Santo. Cuando Cristo entra somos llenos del Espíritu de Dios. Cuando Cristo entra somos sus hijos, pero necesitamos dejar todo lo malo. La salvación no se pierde, la salvación es por siempre. Pero cuando Cristo viene, no podemos seguir viviendo en el pecado. No podemos seguir viviendo en la carne, porque Dios abomina el pecado. Dios abomina lo malo. Tratemos, yo sé que en este mundo no se puede dejar de vivir en pecado, porque este mundo está lleno de suciedad y de pecado, pero tenemos que tratar, tenemos que ser luz en medio de esta generación perversa y maligna, de esta generación que solo quiere hacer la voluntad de Satanás. Pero por lo tanto ustedes no satisfagáis los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Se cerró la puerta está abierta, la puerta está abierta. Pero así como en el arca de Noé, cuando se cerró la puerta de la gracia se va a acabar, la puerta se va a cerrar, la puerta se va a cerrar. La redención está cerca, la venida de Cristo está cerca, y ya no habrá más oportunidad, y la gracia se va a acabar, y solo vendrán juicios y juicios de Dios.